Vamos a ver otro aspecto del riesgo global que tiene que ver con el riesgo vascular. Como habíamos dicho anteriormente, mi objetivo terapéutico siempre va a ser el LDL colesterol, de acuerdo a las guías de manejo. Sin embargo, vimos que cierta participación de la LPA, por ejemplo, juega su papel básicamente en producir más riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen un LPA por encima de 50 y que está relacionado el LPA a la estenosis aórtica de tipo calcificada que se presenta. El otro orden desde el punto de lipídico es los triglicéridos. Entonces, ahora vamos a ver sobre el riesgo global, cuál es el riesgo vascular más allá del colesterol LDL colesterol. Y vamos a hablar de un elemento farmacológico que es el icosapento de etilo, que es el EPA. Ustedes saben que los omega 3 se dividen en EPA y es dentro de ese icosapento de etilo es un compuesto ultra purificado que ya lo tenemos en el mercado. Y la pregunta que nos vamos a hacer para responderla es ¿por qué el icosapento de etilo nos hace falta para tratar al paciente que tiene enfermedad cardiovascular arteriosclerótica? Vamos a tratar de definir cuándo lo utilizaremos. Y ese es el propósito de esta pequeña charla con ustedes. Siempre partiendo del objetivo de LDL colesterol. ¿Qué usaríamos nosotros para el LDL colesterol reducirlo? Hemos visto que la terapia combinada de una estatina de alta potencia con ezetimibe parece ser la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Y una vez que logramos eso, habíamos dicho pensar en el colesterol no HDL, ya sabemos cómo utilizar la regla para sacar el no HDL y siempre el objetivo de este elemento es por encima de 30 del objetivo del LDL colesterol. Supongamos que teníamos un HDL, mejor dicho, el no HDL con un objetivo de LDL de 70, el objetivo del no HDL más 100, 70 más 100, sería, 70 más 30 sería 100. De tal manera de que 100 sería nuestro objetivo del HDL. Y ahí nos toca mirar cómo están los triglicéridos. Si los triglicéridos están por encima de 135 para algunos autores o por encima de 150, nosotros hace falta tratar a estos pacientes para darle una cobertura total al riesgo residual lipídico con icosapento de etilo. Ya sabemos a la saciedad que el colesterol LDL es un factor de riesgo cardiovascular coronario y sabemos que es un factor solamente, no, sino que es un factor causal de riesgo. Hemos visto que hay múltiples evidencias al respecto, tanto en animales como epidemiológicas, evidencias de formas genéticas de hipercolesterolemia y en los estudios controlados, randomizados, doble ciegos que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer algunos de ellos como el 4S, el Júpiter, etc., nos han demostrado una fuerte asociación entre el nivel del colesterol LDL y la enfermedad coronaria. Si nosotros vemos, y ya hemos visto este gráfico, nos damos cuenta que existe un colesterol LDL que representa LDL grandes y bollantes que no tienen un factor nocivo para nosotros, pero que a medida que ceden elementos estructurales como ésteres de colesterol y se enriquecen de triglicéridos, las LDL grandes y bollantes se convierten en pequeñas y densas, y esas LDL densas y pequeñas son las que van a formar parte de la estructura de esa placa aterosclerótica que nosotros vemos que se rompe y se producen los eventos cerebrovasculares, los eventos coronarios o los eventos periféricos. Habíamos dicho también que una de las estructuras comunes de estas
elementos es el ApoB100, considerándose que el ApoB100 está tanto en las VLDL, en las IDL y en las LDL y en la LPA. Nosotros podemos definir que la utilización de este marcador de riesgo en un examen nos puede permitir a nosotros ver el riesgo residual que tiene el paciente. Sin embargo, tenemos elementos como el HDL y la ApoA1 que son aparentemente protectoras, ¿ya? Y esta protección debe de hacerse cuando esta HDL tiene calidad y cantidad adecuada para hacerlo. Muchas veces, y ya habíamos visto algunos estudios con torcetrapib y anacetrapib, que trataban de aumentar la producción, o mejor dicho, el número de partículas HDL, pero se vio abocado a que esos estudios se terminaron con esos productos porque aumentaban los síndromes desde el punto de vista de los infartos del miocardio. Y nos quedan, por otro lado, dos elementos que son muy frecuentes en pacientes con hipercolesterolemia, ¿ya? A triglicéridos, cuando tenemos nosotros una ingesta inadecuada de carbohidratos, como son los triglicéridos en los kilomicrones y los llamados remanentes de kilomicrones. Tienen ApoB48, que también es una estructura que lo diferencia un poco de las estructuras de la ApoB100. Sin embargo, hay que decir que los remanentes de kilomicrones también podían tener la facultad de introducirse dentro de las placas ateroscleróticas para también aumentar su contenido lipídico, aumentar su inestabilidad y aumentar su ruptura también. Habíamos dicho también que teníamos una visión LD-céntrica, el LDL céntrico, y veíamos el colesterol LDL como una única imagen para poder combatirlo. Es cierto que es causal. Sin embargo, dentro del contexto de una visión que no debe ser de un túnel hacia el LDL, debemos de considerar otros factores desde los que vemos aquí, la trombosis, la inflamación, la reparación endotelial que está disminuida, la oxidación de los LDL, la hiperglicemia, la grasa visceral, etcétera, que son elementos que también contribuyen a ese riesgo global que nosotros tenemos y no solamente una visión desde el punto de vista del túnel de un LDL. ¿Y por qué digo esto? Porque hay unas cosas que se llaman partículas lipoproteicas. Y eso tienen que aprender ahora. Lo que es una partícula lipoproteica y lo que es el colesterol, a su vez. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo te puedo medir el colesterol sérico LDL y te sale tantos miligramos por decilitro, pero las partículas no te puedo medir con un simple examen de laboratorio. Entonces, aquí tenemos 4 individuos con sus nombres. Tenemos a Jerry, que tiene el mismo nivel de colesterol LDL, 125, a Susan con 125, 125 a David, 125 a María. Pero ¿qué pasa con María? María la hemos etiquetado como una paciente de muy alto riesgo cardiovascular porque tiene 125 de LDL, colesterol, como los demás precedentes, pero tiene más partículas de LDL. De tal manera de que aumentando el número de partículas se aumenta el riesgo. ¿Y qué quiero decir con aumento de partículas? Cada vez son más pequeñas las LDL, son más densas las LDL, por eso es que es el número sérico de colesterol LDL 125, pero el número de partículas de LDL es mayor que lo que tiene Henry, lo que tiene Susan y lo que tiene David. De tal manera, de estas 4 personas, por ejemplo, Jerry tiene partículas de colesterol LDL grandes y bollantes y tiene el mismo 125, pero el paciente tiene un riesgo bajo. Esto se va incrementando
a medida que nosotros vamos a observar más partículas de LDL colesterol. ¿Y qué trae como consecuencia que esta María tenga alto riesgo? Esto. Esto es un vaso arterial con una placa que se rompió, con gran contenido lipídico y que es la causa posiblemente de su muerte. Cuando nosotros hablamos, y lo decíamos al inicio, de las lipoproteínas ApoB, usted tiene que identificar que la ApoB está presente de estas 6 estructuras, en 4 de estas estructuras. Comenzando por el VLDL, el ILDL, el LDL y la LPA. Y las otras, las apolipoproteínas, son las B48, que están presentes en los kilomicrones. Miren la cantidad en azul de triglicéridos, y los kilomicrones remanentes vemos cómo tienen ésteres de colesterol y triglicéridos también. Cuando nosotros observamos estructuras como la LPA y la LDL, nos damos cuenta que el contenido de ésteres de colesterol es mucho mayor en estas estructuras. Y cada vez que ceden el colesterol LDL a través de esa proteína que llamamos proteína transportadora de ésteres de colesterol, que le daba triglicéridos y la otra recibía ésteres de colesterol, se hacen más densas, se hacen más pequeñas, de tal manera de que decíamos también en clases pasadas que el LPA es un LDL modificado, y es un LDL modificado genéticamente. Entonces, para ilustrar el número relativo de partículas de ApoB en plasma, cuando yo como, miren lo que sucede. Aquí estoy con la ingesta de un alimento, un periodo postprandial. Aquí tenemos las VLDL que son secretadas por el hígado, y aquí tenemos el LDL que se transforma una vez que se cede ésteres de colesterol y se obtienen triglicéridos. Cuando nosotros vemos este gráfico, nos damos cuenta que a nivel postprandial, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nosotros comemos? El nivel de VLDL1 aumenta sustancialmente, lo cual hace que nosotros tengamos una serie de elementos en los que vamos a tener a nivel postprandial, en este caso el hígado, una secreción de ApoB100 que contiene las lipoproteínas. Cuando nosotros vemos este estado postprandial, el estado postprandial es un estado nocivo, es un estado de mucho daño cuando ocurre eso en nuestro organismo. De tal manera de que cuando nosotros tenemos estados postprandiales, el número de partículas de LDL, es mayor en comparación con otro momento del día. Cuando nosotros hablamos de otro concepto que es la masa total de colesterol, es una suma. Aquí tenemos las partículas VLDL, IDL y LDL. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia de ellas? El tamaño, ¿ok? Y para disminuir el tamaño, ¿qué tienen que ceder esas partículas? ¿Qué se agranda? ¿Qué color aumenta? A medida que me achico y me hago una LDL densa y pequeña, ¿qué es lo más denso? ¿Qué color se ve? ¿Qué se ven los ésteres de colesterol? ¿Sí ve? O sea que la aterogenicidad que tienen las LDL se deben a las partículas más pequeñas que ellas son, y son contenidas partículas mayores, más cantidad, pero mucho más densas y más pequeñas. Si yo tengo partículas mucho más pequeñas y densas, yo puedo ocupar mayor espacio. Por tal motivo que hay una diferencia entre partículas de LDL
y LDL a nivel sérico. Entonces, el no HDL es el que mide la masa total de colesterol de estas tres partículas. Porque ¿cuál es la fórmula del no HDL? El colesterol total menos el HDL. Retiro el HDL porque lo estoy restando al colesterol total y ese es el no HDL. ¿Y qué habíamos dicho del no HDL? Que es el segundo factor a ser combatido. Habíamos dado un nombre que es la gavilla de Al Capone o la banda de Al Capone para que me entiendan mejor, y al LDL le habíamos dado el concepto de solamente representar a Al Capone. Cuando nosotros tenemos el no HDL, en algunos estudios y en algunas evidencias que tenemos, es más nocivo el no HDL que el propio LDL colesterol. Pero también les decía a ustedes en clases pasadas que pensar en eso, que el no HDL es el elemento más nocivo, tendríamos que cambiar toda la medicina que actualmente tenemos. ¿Y qué significa cambiar? Volver para atrás un concepto. Pero ese concepto es más difícil ponerlo a cabo. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos ni meter a preso al Capone, que es una sola persona, ¿cómo vamos a tener la capacidad de meter a toda la banda? Si el conocimiento de nosotros y la epidemiología nos dice que no tratamos adecuadamente la dislipidemia. Seguimos tomando drogas estatínicas que son de baja potencia, seguimos no combinando las drogas con ezetimiba, de tal manera de que quedémonos con lo que ya sabemos, que nuestro primer objetivo es el LDL, el segundo el no HDL y ver después los triglicéridos. El otro concepto es que cuando yo mido el ApoB, mido el número total de partículas. Miren la diferencia. Cuando yo mido el colesterol no HDL, mido todas las partículas, la masa total. ¿Pero qué mido ahí? Mido los niveles séricos, porque si yo tengo 200 de colesterol total menos 50 que le resté del colesterol no HDL, me tiene 150 miligramos por decilitro, y esa es la cantidad total, la masa total del colesterol. Pero cuando yo mido el ApoB, mido el número total de VDL más LDL, pero mido las partículas de LDL, que es lo que me interesa. Entonces, en nuestro armamentario para definir el riesgo de nuestros pacientes, podemos dosificar la ApoB 100. Y el último concepto que deben tener claro ustedes es que el LDL mide la masa del colesterol en partículas de LDL. Recapitulando esta imagen, que parece compleja, pero es la que nos explica todos los acontecimientos. En primer lugar, lo que es una masa total. ¿Qué es la masa total? Una suma de elementos. ¿Qué elementos sumamos? Sumamos la VLDL, sumamos las IDL y sumamos las LDL. Cuando hemos sumado eso, vemos tres medidas. La primera medida es el no HDL colesterol, mide la masa de todo. Cuando hablamos de eso, mide las masas de las tres situaciones. Entonces yo le pregunto en un examen, ¿qué mide la masa? ¿Cómo se mide la masa del colesterol LDL, el IDL y el VDL? ¿Cómo lo mido, esa suma, con el no HDL?
¿Cómo mido la partícula junto con el resto de colesterol? A través del ApoB. El ApoB me dice la partícula de LDL que estoy enfrentando. A mayor ApoB, partículas más densas y más pequeñas. Y el tercer elemento, el LDL en sí, cuando tú lo mides en un examen, mide la masa del colesterol en partículas de LDL. En antes hicieron unas caras como que no sabían cuál es la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Pero hay algunos estudios que ustedes vieron, hicieron y tuvieron una nota en la cual anacetrapib, torcetrapib se utilizó en pacientes postinfarto agudo del miocardio para ver y salieron negativos y se suspendieron prematuramente algunos de ellos. Como el Illuminet. ¿Quién hizo Illuminet si está por aquí? Alguien hizo Illuminet, que es un estudio. Pero aquí tengo la respuesta. Miren, el intercambio del CEP, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, del llamado fenotipo de lipoproteína aterogénica. Miren aquí tenemos un VLDL que en épocas postprandial está elevado porque el hígado no lo elimina, sino lo produce y lo pone en el torrente sanguíneo. Vemos que cuando el CEP está aquí, que es la proteína transportadora de ésteres de colesterol, y el VLDL como una partícula se une a través del CEP con otra partícula. ¿Cómo se llama esa partícula que se está uniendo en primer lugar? HDL. Esta partícula HDL cuando se une, ¿qué es lo que le hace el CEP, la participación? La partícula HDL cede ésteres de colesterol y recibe triglicéridos. Mientras la partícula HDL reciba esto, se produce lo que se llama un HDL bajo, es decir, pequeñas partículas de HDL colesterol. ¿Cuál es la desventaja de estas partículas pequeñas de HDL que se pueden eliminar por la vía urinaria? ¿Qué pasa en el punto 2 cuando nosotros tenemos un VLDL y el CEP nos acerca a una partícula LDL? El VLDL le da triglicéridos a la molécula de LDL y esta molécula de LDL le cede a través de la proteína transportadora de este colesterol, ¿ya? Ésteres de colesterol. ¿Qué le pasa al LDL colesterol? Se vuelve un LDL más denso y más pequeño como vemos aquí. A través de la proteína lipasa y de otras sustancias, este LDL mucho más chiquito tiene la capacidad y la facultad de introducirse en el endotelio y producir las placas de ateroma. Entonces, aquí tenemos el porqué. Cuando yo les decía la dislipidemia del paciente con diabetes y la dislipidemia del paciente con síndrome metabólico se caracteriza por tres cosas: triglicéridos altos, HDL bajo y LDL denso y pequeño. Entonces, estos pasos metabólicos que vemos aquí ilustran, ¿no?, cómo el HDL, en función del intercambio de ésteres de colesterol y triglicéridos, así como los pasos por los cuales generamos las partículas densas y pequeñas del LDL colesterol. Es este intercambio. ¿Qué se intercambia? Triglicéridos. ¿Qué ganan las partículas HDL y LDL? Ganan triglicéridos. ¿Y qué pierden las partículas HDL y LDL? Pierden ésteres de colesterol, lo que está amarillo. ¿Cómo hacemos este resumen hasta aquí sobre las ApoB?
Una partícula de ApoB es una unidad básica de lesión de la pared arterial. Piensen ustedes que cuando yo hago un colesterol total, hago un triglicérido o mido el LDL o HDL, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le dicen al paciente? Ah, el LDL le ha salido alto, señora. ¿Sí? ¿Qué le dicen al paciente cuando el HDL tiene 65 de HDL? Oh, señora, tiene un buen colesterol bueno. Posiblemente va a vivir 100 años, le puedes decir ahí. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de medir partículas ApoB, es la unidad básica de una lesión de pared arterial. ¿Qué me indica la ApoB? Que hay una densa y pequeña cantidad de LDL que se está introduciendo dentro del endotelio y están produciéndose placas. Yo en la práctica clínica, tanto privada como hospitalario, yo no pido la ApoB. Ya no pido, porque tiene su costo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces para medir indirectamente la ApoB? Le ves la barriga y si tiene un perímetro abdominal sobre lo normal, tanto el hombre como la mujer, y les miras los triglicéridos. Con esas dos cifras, utilizando una cinta métrica, que ya tuvimos una oportunidad de tener una charla sobre medidas antropométricas, una simple cinta métrica y los niveles de triglicéridos, yo presumo que mi paciente tiene una ApoB muy alta. ¿Qué me indica esa ApoB muy alta? Que está presente un daño endotelial. Y cuando está presente el daño endotelial es que en el futuro de esa persona, cercano o no cercano, va a tener eventos coronarios, va a tener eventos cerebrovasculares ese paciente. Punto 2. ¿Cuántas más partículas de ApoB hay adentro de la luz de la arteria? Mayor será el atrapamiento de partículas ApoB dentro de la pared arterial y mayor será el daño de la pared. Mientras más partículas de ApoB se reduzcan mediante una terapia, menor será el daño de la pared y mayor será la oportunidad de curación. Y el último, hoy en día, se puede medir el ApoB y es económicamente más asequible para ciertas personas, pero no para todas, especialmente en el área donde estamos, en hospitales. Le pueden ApoB a cada rato. Y eso es un parámetro que se lo puede medir, se lo puede costear, pero ¿qué nos indica? Daño. Pero yo el daño lo veo solamente con el perímetro abdominal y los niveles de triglicéridos. ¿Qué habíamos dicho de los triglicéridos? Los triglicéridos son la fiebre de una infección, de una neumonía. Sabemos que bajamos los niveles de triglicéridos, ¿sí? Sin embargo, la fiebre no para, porque la neumonía no ha sido atacada. O ustedes curan con acetaminofén una neumonía, ¿no? Bien, esto es lo interesante. ¿Cuáles son las metas de colesterol LDL, no HDL y ApoB? Ahí las tienen. El colesterol LDL de 100 miligramos, el colesterol se le suman 30, ¿te acuerdas? Da 131 miligramos el no HDL y el ApoB es el mismo casi del objetivo de LDL colesterol. En el caso de que yo tenga un paciente de muy alto riesgo cardiovascular cuyo mi objetivo es LDL 55, le sumo 30, 85, ¿y cuánto necesitamos de ApoB? Tenemos que tener un ApoB por debajo de 65. Es decir, solamente le sumamos 10 puntos cuando sea ApoB 100. Esas serían nuestras metas. Ahora, como no pedimos ApoB con frecuencia, eso de ahí, pero sí debemos de sumar y restar para obtener no HDL, nosotros sí podemos decir
¿Tenemos meta de LDL? Sí, llegamos a 55 menos. Segunda meta, ¿cuál es? El no HDL. ¿Llegamos a 30 más de la meta de LDL? Sí, llegamos a menos 85 y me quedo ahí. ¿Y ahí qué digo yo? ¿Qué nos faltaba decir? Veamos los triglicéridos, que es lo que para lo cual estamos viendo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la contribución del colesterol remanente al riesgo cardiovascular? Esta es la contribución del colesterol remanente en el riesgo cardiovascular. En individuos con diagnóstico de infarto, accidente cerebrovascular isquémico, se estimó que un colesterol remanente más bajo de 32 reduce los MACE. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? ¿Cuál es el objetivo del colesterol remanente? En este estudio era 32. Se reduce 20% de los MACE. ¿Sí saben lo que es el MACE? Muerte cardiovascular, infarto no fatal y accidente cerebrovascular no fatal. 3 elementos tiene el MACE. ¿Qué significa el MACE? Eventos, por la letra en inglés, cardiovasculares mayores. Eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son los eventos mayores cardiovasculares? La muerte cardiovascular. El infarto no fatal. Y el accidente cerebrovascular no fatal. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo el colesterol remanente en mi meta? Fíjate cuántas metas tenemos. Tenemos meta de LDL, tenemos meta de no HDL y ahora nos salen con otra meta del colesterol remanente. Yo les pregunto, ¿cómo saco el colesterol remanente? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo saco el colesterol remanente? Colesterol total menos HDL menos LDL. Démosles números. 250 de no HDL y 98. ¿Cuánto sale? ¿Mm? ¿Eso es superior a 32? Ese paciente tiene todavía riesgo. Mi resta de esos 3 números debe de ser menos de 30 o 32 si quieres ser más exacto, pero 30 te lo justifico. Cuando ustedes vean un examen de sangre del perfil de colesterol, ahí va a estar el VLDL. ¿Sí viste que dice VL? Que no lo tomamos en cuenta, ¿sí o no? ¿Qué tomamos en cuenta? El LDL, el HDL, ¿sí? Los triglicéridos, pero el VLDL no nos tomamos en cuenta. Miren, eventos cardiovasculares mayores. Todos los eventos, a medida que yo aumento el colesterol remanente, que ya sé cómo sacarlo, aumenta la posibilidad de incidencia de eventos por 1000 personas año. En todos los pacientes y en pacientes en edades menos de 65. Quiere decir entonces que en individuos con un diagnóstico de infarto o accidente que tenían un nivel de colesterol remanente superior a 58, tenían mayores eventos cardiovasculares. Otra forma de ver, los llamados MACE. Si ves que en la traducción de MACE es MACE, MACE,
Entonces son eventos cardiovasculares adversos mayores. Vemos que a medida que nosotros aumentamos el colesterol remanente, aumenta la posibilidad de incidencia de MACE en los pacientes. ¿Qué vemos aquí? La contribución. A medida, en bigote, a medida que mi colesterol remanente, que ya sé cómo sacarlo, aumenta, nosotros vamos a tener 76% de riesgo relativo de mayor eventos si yo veo ajustado por edad y sexo, y ajustado por otras multivariables está en 71% el riesgo de eventos. ¿Existe evidencia que reduciendo el colesterol remanente hay mejoría? Ahí tenemos el estudio REDUCE. El estudio REDUCE-IT es con el EPA que estábamos conversando al inicio. Este es un ensayo, mira, el colesterol remanente se reduce con la utilización de este producto omega 3 ultra purificado a 5 años de MACE o enfermedad cardiovascular, lo reduce, como vemos aquí, en forma estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que se observó en el estudio REDUCE? Que en pacientes de alto riesgo que recibían tratamiento con estatina o con hipertrigliceridemia, la reducción de los triglicéridos disminuyó el MACE cuando se utilizó en el ensayo el icosapen etilo. O sea, yo le estoy dando estatina o le estoy dando ezetimiba, le puedo estar dando a esos pacientes esta medicación comparativamente con el que le di estatinas, le di ezetimiba, pero le di el EPA, los que tenían la triple terapia en el estudio REDUCE tuvieron un beneficio. ¿Cómo calculamos las partículas remanentes? Y aquí está lo que yo les decía: colesterol total, colesterol no HDL, colesterol L directo, es igual a colesterol no HDL menos LDL colesterol. También se puede hacer. Si ya tienes el no HDL colesterol medido, réstale el colesterol LDL. Y hay un método automatizado también. ¿Cuál es el método automatizado? Miren VLDL. En el perfil, miren lo VDL. Y si tú haces la suma, mejor dicho, la resta, colesterol total menos HDL menos LDL, te sale una cifra. Casi es exacta a la cifra que te sale de VLDL, que son las partículas de muy baja densidad. Ya esto lo sabemos algo, en parte, pero una pregunta que es importante que nosotros nos hagamos. ¿Qué pasa con la LPA? Hemos dicho que es una partícula que nos produce eventos. Es una partícula que su codificación es genética. Es una partícula, la LPA, que solamente la debemos de saber una vez en nuestra vida, porque está codificada genéticamente. Ya conforme, a ver, ¿cuántos tienes tú? Ah, tienes 20. Ok, está bien, bravo, tienes una LPA muy buena. Acá, ¿cuánto tiene esa señorita? 200. Ah, caramba, tú tienes riesgo cardiovascular futuro. A través de se te van a estenosar las arterias, la válvula aórtica, por ejemplo. Entonces, aquí quiero que vean en estudio de Copenhague esta asociación entre la concentración elevada de lipoproteína A o LPA y las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad. Miren, el stroke pasa la unidad, ¿sí o no? 1.24 y 2.05 pasan la unidad. Quiere decir que la presencia de esa sustancia, que es el LPA, es nociva, hace daño. Entonces tiene un 60% de posibilidades de stroke.
60% de enfermedad arterial periférica, de mortalidad 50%, de mortalidad por cualquier causa 20%, de infarto del miocardio tiene 85%, y si está por encima de 99, la cifra de LPA puede llegar hasta casi 3 veces más el riesgo. Si nosotros vemos la estenosis de la válvula aórtica calcificada, dependiendo de la cantidad en miligramos de LPA, vamos a tener el doble o el triple de posibilidad de estenosar la válvula aórtica. Y en cuanto a tiene que ver con falla cardíaca, de acuerdo a la presencia de 91 a 99, podemos tener 57 o 79 de la posibilidad de desarrollar falla cardíaca. Es decir, miren cómo una nueva sustancia que estamos nosotros entendiéndola, que es la LPA, tiene esta facultad de producir eventos. Aquí es un estimador de riesgo para LPA. Es una opción, es una calculadora que estima el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral hasta personas de 80 años, con o sin incluir el efecto de la concentración de la medida de LPA. Y aquí tenemos, si tenemos unidades de colesterol, ponemos aquí las unidades, si es masculino, la edad, cuánto tiene de colesterol, LDL, el HDL, su presión arterial, y calculamos el riesgo. Y acá tenemos otras unidades, la altura, el peso, el índice de masa corporal, si el paciente tiene diabetes, si tiene, que fuma actualmente o tiene alguna vez ha fumado o ha tenido familias con ataques cardíacos o derrame cerebral, sí o no. Entonces ahí te sale una estratificación del riesgo. Este es el LPA. ¿Qué nos produce el LPA? Nos produce trombosis, nos produce aterosclerosis, nos produce una calcificación de la válvula aórtica. ¿Qué es la LPA? La LPA es una modificación del LDL colesterol. Y nosotros vemos que tiene una variable genética, básicamente, depende de raza, depende de la condición médica y del ambiente del paciente. Y aquí lo que podemos decir que es una partícula lipoproteica que se produce en el hígado, está en el plasma, tiene dos componentes principales. El LPA en sí son las ApoB100 y las apolipoproteína A, y el tamaño de la apolipoproteína A está determinado genéticamente, ¿ya? Y difiere entre individuos y puede variar muy ampliamente. Ya hemos visto el riesgo cardiovascular que nos produce, es un marcador inequívoco de riesgo cardiovascular. Sin embargo, notoriamente de refractario al tratamiento. Todavía no hemos conseguido, estamos en marcha para conseguir fármacos para bloquear esta sustancia, es decir, ir directamente desde el punto de vista de vacunas. Entonces, nosotros tenemos los estados pro-trombóticos y pro-ateroscleróticos que produce esta, y los estados proinflamatorios que son los que aumentan el riesgo cardiovascular. Son muchos, como podemos ver nosotros. Esta hilera de elementos que nosotros vemos aquí es la que se lo diferencia del LDL colesterol. Esta se ha relacionado con el riesgo de aterosclerosis, como hemos dicho, de infarto, de enfermedad cerebral, enfermedad coronaria, accidentes vasculares, disfunción endotelial y estenosis calcificada de la válvula aórtica. Entonces, ya no tenemos que tener una visión de túnel y decir el LDL es mi objetivo, sino que ya hemos visto con esta presentación una serie de elementos que son importantes. ¿Cuáles son los elementos? Ustedes tienen que saber cuál es el LDL colesterol. Sí. ¿Qué más hemos dicho acá? Que deben de conocer el no HDL colesterol. ¿Cuál es la diferencia del uno al otro? Es que el colesterol LDL le habíamos tipificado como Al Capone. ¿Forma parte de quién? De una banda. ¿Y cuál es la banda? El no HDL colesterol. ¿Qué hemos dicho también? Que hay un elemento que se llama colesterol remanente. El colesterol remanente, ¿cómo lo podemos sacar? Ya hemos visto que hay una fórmula, colesterol total menos HDL menos LDL, y nos sale el colesterol remanente. ¿Cuánto tiene que ser para que mi paciente esté
fuera de riesgo, por lo menos menos de 30. ¿Y qué hemos visto? Una partícula nueva aparentemente para ustedes, que es el LPA. El LPA se le atribuye en muchas situaciones de eventos, básicamente aterotrombóticos, ateroescleróticos y de calcificación de válvula. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, es el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio lo produce el LDL, lo producen los no HDL, los colesteroles remanentes y la LPA. De tal manera de que cuando nosotros veamos los orígenes de esa inflamación, a lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que producen inflamación. ¿Cuáles son esas causas de inflamación? La vemos en la diapositiva. Ser obeso es un proceso inflamatorio de bajo grado. Ser obeso es de bajo grado, ¿por qué? Porque se diferencia de la artritis reumatoidea, que es de alto grado. ¿Qué pasa en la artritis reumatoidea? Se nos inflaman las articulaciones. Podemos tener, ¿qué otra cosa? En un lupus podemos tener una inflamación muy de alto grado porque se me inflama el pericardio y produce una pericarditis, una serositis, una dermatomiositis, una esclerosis sistémica. Esos son procesos inflamatorios de alto grado. En cambio, la obesidad es un proceso de bajo grado. La presencia de inactividad física, la presencia de infecciones crónicas, el hecho de que yo tenga disbiosis. ¿Sí saben lo que es disbiosis? La flora bacteriana alterada por una serie de elementos que pueden ser antibióticos o una mala alimentación del paciente o mala utilización, eso se llama disbiosis. Siempre en la parte intestinal deben de haber bacterias saprófitas que le llamamos, pero hay ciertos medicamentos que barren eso y ese paciente va a estar con una situación de disbiosis. La dieta, la asociación con el estrés, el disturbio del sueño nos produce procesos inflamatorios, los xenobióticos, y eso también trae como consecuencia que nosotros tenemos una inmunosenescencia. Cuando ya aumentamos nuestra edad, ya no nos comportamos bien desde el punto de vista contra la inflamación, la llamada sarcopenia y la llamada osteoporosis de nuestros padres y ancianos, las enfermedades degenerativas, las enfermedades autoinmunes, la depresión, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y el hígado graso o las alteraciones de la glucosa, todas esas son inflamación crónica de bajo grado y su etiología a lo largo de toda la vida de nosotros. Entonces hay que pensar o repensar sobre los orígenes de la inflamación. La inflamación es un proceso natural y necesario que ocurre en el cuerpo como respuesta a una lesión, infección o daño tisular. Eso es normal, que me inflame, me golpeé aquí, me picó algo, se me inflama. Es un proceso normal que yo estoy haciendo. Pero una respuesta biológica compleja diseñada para proteger al cuerpo y promover la curación. Ese es el estado inflamatorio desde el punto de vista adecuado. Pero cuando este sistema detecta estímulos como patógenos, bacterias y virus, lesiones físicas o irritantes, desencadena una respuesta inflamatoria. Eso es normal. Frente a un mosquito que nos pique es un proceso inflamatorio, frente a alguna situación X, bacterias o virus. Sin embargo, yo le hablaba de la microbiota, de lo que tenemos en nuestro intestino. ¿Y qué nos dice esta revisión sobre el papel metabólico y el potencial terapéutico de la microbiota en el contexto de la inflamación que estamos hablando? Tenemos más
bacterias en el intestino que células humanas en el cuerpo. Punto 1. A esto le llamamos microbiota intestinal y esta microbiota debe ser considerada un órgano endocrino que afecta la fisiología y el metabolismo del huevo. La microbiota es un órgano endocrino, a pesar de que está formado por muchos niveles celulares. La estructura y la función de la microbiota intestinal se alteran en las enfermedades cardiovasculares. Es sine qua non, se está investigando mucho la microbiota para tratar de dar lo que se llaman probióticos. ¿Sí han oído hablar de probióticos y prebióticos? La microbiota intestinal produce grandes cantidades de moléculas vasoactivas y se explora el microbiota intestinal en busca de nuevas terapéuticas. Fíjate, se está explorando. Hay estudios en animales, en ratones, que los que tienen una microbiota normal, saprófita, le daban a tomar por vía oral a aquellos animales, ratones, que tenían microbiotas alteradas y que le producían enfermedades inflamatorias. Cuando se hizo ese cruce de lo excremento, que ahí está la microbiota, o extracción de la microbiota de uno de los roedores al otro, hubo una mejoría en aquellos que la recibieron cuando ésta estaba indemne. Entonces el papel es un papel, aquí tenemos la microbiota, ¿se ven? Los microorganismos. Hay drogas, hay postbióticos, hay simbióticos, probióticos, prebióticos. Esto de acá es una materia nueva porque son conceptos que ustedes tienen que tener en claro, ¿ya? Y miren que todas estas sustancias que están aquí, que nosotros alimentamos, podemos afectar o no afectar o favorecer a nuestra microbiota. Pero lo interesante es que el resultado de esta alimentación adecuada o inadecuada que nosotros tengamos produce metabolitos y hormonas que van a alterar nuestro cuerpo y van a producir procesos inflamatorios de bajo grado que nosotros estábamos comentando. De tal manera que la microbiota intestinal se altera en las enfermedades cardiovasculares o puede hacer avanzar la enfermedad cardiovascular si se altera la microbiota. En investigaciones hay una asociación entre la microbiota intestinal y las enfermedades humanas y se puede contribuir que las enfermedades cardiometabólicas pueden prevenirse tratando y manteniendo una simbiosis adecuada, no una disbiosis que habíamos visto antes. Los estudios en individuos sanos y en la población general muestran que los factores ambientales y genética del huésped dan forma a la composición microbiana. Si yo tengo infecciones frecuentes, voy a necesitar drogas antibióticas que me van a alterar mi simbiosis o mi flora bacteriana. La dieta, la actividad física, la parte genética y el sistema inmune van a ser alterados. Si yo tengo una microbiota adecuada, voy a tener la facultad de combatir no solamente las infecciones, sino también los problemas cardiovasculares que se derivan de ella. ¿Cuáles son los metabolitos que se generan de una disbiosis? Se generan todos estos de aquí a nivel cerebral, el sistema adiposo, el hígado, el intestino. ¿Y qué van a producir? Estas sustancias van a producir citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que van a producir la llamada inflamación de bajo grado. Entonces, ahora nos viene otro concepto, que si se altera la flora intestinal de nosotros o tenemos disbiosis, por alguna razón, la inflamación en esos individuos va a ser más importante y si hay inflamación, hay mayor enfermedad cardiovascular. Y por último, al hablar de
en glicosa pentaetilo, tenemos que ver este índice. Vamos a aprender otro índice, que es el índice triglicérido glucosa, y se ha identificado como un biomarcador alternativo confiable de la resistencia a la insulina. Entonces, alguien va a hablar, ¿cuál es tu apellido? Mayorga nos va a hablar sobre el índice triglicéridos glucosa como biomarcador alternativo de resistencia a la insulina. Recientemente, un número considerable de estudios han proporcionado evidencia estadística sólida que sugiere que el índice triglicéridos glucosa está asociado con el desarrollo pronóstico de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la explicación de este índice que tú vas a ver como marcador de enfermedad cardiovascular no ha sido evaluada sistemáticamente y existen menos información, pero ya hay lo suficiente para entender este índice. El índice triglicéridos y glucosa fue calculado como un logaritmo natural del producto de la glucosa y triglicéridos plasmáticos y tiene la siguiente fórmula: logaritmo natural triglicéridos corchete miligramos / decilitro, ya, corchete por glucosa en miligramos por decilitro dividido para 2. Es un poco complejo este índice, pero es un índice que nos va a dar la idea de si el paciente tiene o no una resistencia de tipo bacteriano. Aquí tenemos la evolución, la historia útil del índice triglicéridos glucosa, ¿ya? Y en lo último, hay evidencia positiva entre la asociación del índice triglicéridos glucosa y los eventos cardiovasculares, partiendo de que el índice era subrogado o un análisis subrogado de resistencia a la insulina. Ustedes saben que la resistencia a la insulina tiene que ver como uno de los primeros factores que desarrolla y estimula el simpático, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona para producir todas esas cascadas de eventos. Posteriormente, en el año 10, se dijo que el índice triglicéridos glucosa es un marcador de resistencia a insulina. Posteriormente se dijo que los sujetos que desarrollan diabetes tienen alterado este índice, y por otro lado, en sujetos que desarrollan diabetes ya confirma y predice con un alto poder predictivo cuando se utiliza este índice. ¿Cómo aplico ese índice? ¿Ya? Ahí tú puedes ver, cuando veas la presentación, tienes la guía de la referencia. ¿Cuándo aplico este índice en las enfermedades cardiovasculares? Cuando yo tenga una enfermedad arterial coronaria, cuando me haya infartado, cuando tenga stent, cuando tenga falla cardíaca, cuando tenga una calcificación coronaria o tenga una rigidez arterial. ¿Ya? Estas pruebas se muestran la resistencia a la insulina como un trastorno que contribuye al desarrollo de esto. La resistencia a la insulina es un estado de disminución de la sensibilidad a la capacidad de la insulina y se ha identificado, como ustedes saben, en los pacientes diabéticos. Este índice también tiene índice triglicéridos glucosa, es un índice de insulinoresistencia, y aquí tenemos ciertos datos que vamos a ver cómo trabajan ustedes desde la eficiencia cardíaca, desde la angiogénesis que se disminuye, de la trombosis y de la inflamación y de la fibrosis que van a causar enfermedad cardiovascular. Volviendo al estrés oxidativo y la inflamación de bajo grado que habíamos dicho, ¿el estrés oxidativo participa en el proceso de aterosclerosis? Sí. La disfunción endotelar está inducida por mecanismos complejos moleculares, sí. El estrés oxidativo y la inflamación de las paredes puede producir disfunción endotelial, sí. Aquí tenemos dos corredores: el estrés oxidativo y la inflamación. Y mira cómo el estrés
el estrés oxidativo y la inflamación ya está presente en los factores de riesgo. Sin embargo, todavía está intacto a nivel arterial, endotelial. ¿Qué es lo que primero viene de un estrés oxidativo e inflamación? La disfunción de tipo endotelial. ¿Qué desarrolla después? Aquí, una lesión ateroesclerótica. La lesión produce un ateroma, produce un fibroateroma y posteriormente se complica, se rompe y produce un síndrome coronario o un síndrome cerebral o un síndrome vascular. El papel oxidativo, ¿ya?, es a través del ROS. El ROS, ¿ya?, y del ENOS, oxidasa, todas estas son xantinas y son procesos de inflamación endotelial. Es un poquito álgido esta parte, no la vamos a tomar mayor cosa, pero sí lo que tenemos que ver es las sustancias de oxígeno que van a producir la disfunción endotelial, las sustancias reactivas de oxígeno, la disminución del óxido nítrico, va a producir una serie de alteraciones que van a disfuncionar y producir una enfermedad relacionada con esa disfunción. Otro aspecto de inflamación. Cuando ustedes tengan inflamación, la microalbuminuria. Ya hemos dicho, microalbuminuria es un proceso inflamatorio. Ese paciente que tiene microalbuminuria, o mejor dicho, que tenga una tasa de filtración glomerular alterada o que también tenga una cociente alterado, ese paciente lo podemos catalogar como A1, A2 o A3 y a medida que avanza en estadio de micro a macro, nosotros tenemos mayor grado de inflamación. De tal manera que la microalbuminuria es un marcador de aterosclerosis en una etapa precoz. ¿Qué otra cosa podemos observar? Que cuando tenemos nosotros microalbuminuria tenemos más retinopatía, especialmente diabética. Cuando la retinopatía es diabética nos lleva a microalbuminuria del diabético. Y también cuando nosotros tenemos microalbuminuria, veamos ese ventrículo izquierdo y vamos a encontrar hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ahí hay como una secuencia de eventos. Si yo miro y me asomo por una ventana y miro microalbuminuria, me doy a entender de que si abro otra ventana voy a encontrar hipertrofia ventricular izquierda en ese individuo. Si abro otra ventana voy a encontrar que ese individuo va a tener retinopatía si estamos hablando de diabetes. Entonces miren cómo las ventanas se nos abren a medida que nosotros vemos. ¿Qué otra ventana podemos abrir si tenemos un paciente frente? Señor, usted tiene un proceso inflamatorio de bajo grado, es decir, tiene disfunción endotelial también. Podemos abrir una ventana de disfunción endotelial. ¿Cuáles serían los mensajes finales de esta incorporación de varios conceptos? Hemos hecho conceptos de dislipidemia, hemos hecho conceptos de procesos inflamatorios, hemos visto conceptos de lo que es la microbiota, hemos visto conceptos del proceso inflamatorio y de cómo una cascada de procesos inflamatorios que contribuyen a disfunción endotelial. Hemos visto el proceso de aterosclerosis que comienza muy tempranamente con factores de riesgo, pero que al final va a producir los eventos cardiovasculares temibles por nosotros. Como mensaje final podemos decir que en prevención secundaria, cuando ya tenemos el evento, la composición corporal es importante reconocerla. Tú tienes que saber si estás enfrentándote a una persona delgada o una persona obesa. ¿Qué otra cosa tú tienes que hacer? Tú tienes que medir el LDL y si puedes el ApoB. El LDL te dice la cantidad sérica, pero no te habla de partículas. Eso se hace con otros procedimientos que no lo tenemos a disposición. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver, le he dicho a ustedes, un paciente que tiene una cintura abdominal aumentada, lo cual habla de, ¿qué habla eso? De obesidad visceral.
y tiene triglicéridos altos, presumo que los ApoB están altos, indirectamente. De tal manera de que ¿qué me da la LDL y la ApoB? Partículas pequeñas y densas. ¿Y por qué necesito saber que las partículas son pequeñas y densas? Porque presumo que el paciente tiene más partículas, tiene más riesgo. ¿Te acuerdas de las imágenes de los amigos? De María creo que se llamaba, ¿o no? Yo me olvido de los nombres de las mujeres. Así que María, la última, que tenía riesgo cardiovascular teniendo 125 de LDL. Entonces está bien el LDL, pero tiene partículas. El otro es que son partículas LDL oxidadas y electronegativas que producen inflamación. El otro subtipo es las subclases de HDL. Por el contrario, el HDL es bueno. Sí, el HDL es bueno. Pero ¿qué habíamos dicho del HDL? Cantidad y cualidad. Si tú tienes un HDL torpe, cualidad torpe, no va a tener el efecto. Porque el HDL es el único lipoproteína que te lleva del endotelio el colesterol y te lo elimina a través del hígado. Si mi calidad se pierde, aunque la cantidad sea alta, como pasó en los estudios con inhibidores del CEP, nosotros vamos a tener dificultades. Por otro lado, ver el cálculo de estas que son las VLDL, ¿ya? Y los triglicéridos, básicamente los triglicéridos, porque ya habíamos dicho que las VLDL eran las remanentes. LPA, albúmina, aumento de la inflamación, la posibilidad de medir, ¿qué medimos aquí? La hemoglobina glicosilada. ¿Qué es el colesterol no HDL? Colesterol total menos el HDL. ¿Cuál es el colesterol remanente? El colesterol total menos el HDL menos LDL o el no HDL menos LDL, ¿ya? O lo podemos hacer automatizado. Y el último es el índice de resistencia a la insulina, que nos va a traer una investigación, revisión del índice, y podemos nosotros obtener un resultado. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular en personas con diabetes tipo 1? Es la visión clásica. Tipo 1, no estamos hablando de tipo 2. Afecta a más edades y más jóvenes. En este campo se ha investigado muy poco porque tenemos solamente la insulina como tratamiento, no hay otro. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad, ver cómo en la visión clásica de tener hiperglicemia, de la visión clásica de los factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, a una visión actual. Ellos tienen muchas complicaciones obstétricas. Hay mucha disfunción de la pared, depende de los años de evolución. Si yo le pregunto a un diabético 1, tengo que preguntarle cuántos años de diabetes tiene. Y dependiendo de la cantidad, a mayor cantidad, mayores riesgos que vamos a pensar. ¿Cuál es su patrón alimenticio, su estilo de vida? ¿Cómo se distribuye la adiposidad? Si ustedes ven, no sé si ustedes ven, pero pacientes con diabetes tipo 1 entre los 20 y los 40 años, es diferente el biotipo del paciente tipo 2 entre esa misma edad. Ellos no son obesos, pero tienen predilección en ciertas partes de acumulación de esto que se llama la cantidad y distribución de la obesidad. Ellos son un proceso crónico inflamatorio que tienen, y esto es interesante. Las alteraciones lipoproteicas y las cualidades y cuantitativamente, ¿qué tipo de perfil lipídico vamos a encontrar en ellos?